Muy buenas noches. Les saludo a este servidor de Cristo, Christopher Guzmán. Eh, bueno, primero que nada agradecer a Dios por permitirnos una vez más hacer este tipo de videos. Como le habíamos dicho, íbamos a subir videos 1 a 2 veces por semana. Y aquí está el primer video de esta semana. Bueno, primero que nada quisiera tocar algunos puntos un poco rápido antes de pasar al tema que vamos a dar hoy día. Primero que nada quisiera agradecer a todos los que han dado sus palabras de aliento en el nombre de Jesús, que han dicho vamos hermanos, sigue adelante. Estos mensajes son de edificación realmente. Y también tomar interés sobre algunos comentarios que han sido contrarios a lo que nosotros hemos predicado conforme a la palabra de Dios. Nosotros lo hemos predicado conforme a la palabra de Dios. Pero está bien, acá hay libertad, todos tienen el derecho a expresarse y está bueno, eso es bueno. Con respecto a los comentarios que decían, pero Cristo fundó una sola iglesia y que esa iglesia perdura por los siglos y que si sale otra iglesia de otra denominación es una secta llamada, descalificándola inmediatamente por el simple hecho de ser así. Ahora, también han habido comentarios de incluso católicos estoy hablando, que reciben la palabra con agrado, porque no he hablado mi palabra, sino la palabra de Dios. La reciben y tomarán lo que crean correcto, lo que crean prudente, conforme a las escrituras, y desecharán de repente lo que practicaban o lo que aún siguen practicando también. Y entre esos comentarios había un comentario que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque decía, yo soy consciente, yo soy católica, me parece que era una católica, una amiga católica, decía, yo soy consciente que la iglesia católica se equivoca, pero a pesar de eso sigo acá y trato de yo ser lo más sincero conmigo y seguir a Jesucristo, seguir los mandamientos que nos da la palabra de Dios. Y yo al leer ese comentario dije, wow, dije, qué bien, qué bueno que realmente uno sea sincero consigo mismo y sea sincero con Dios y sobre todo quiera salvar su alma. Porque en esto consisten estos videos, que busquemos la salvación en Cristo Jesús. Ahora, yo no vengo a predicar acá la doctrina de mi iglesia, de la denominación a donde yo congrego. Yo sí, bueno, ahora por pandemia no estamos congregando, pero congregaba y voy a congregar cuando se aperture el abrir de las iglesias. Ahora, qué sinceridad y qué alegría saber que hay católicos así. Sí, conozco a algunos católicos así, que tratan de escudriñar la palabra de Dios, están leyendo la palabra y se dan cuenta que hay muchos errores doctrinales y muchos errores de declaraciones de parte de sus autoridades. Pero eso no les aleja de Dios. Es más, les da un incentivo para leer las palabras de Dios, las escrituras. Y eso es muy bueno, realmente me gocé grandemente al escuchar eso. Ahora, ¿cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tocar para la gloria de Dios? El tema va a ser, me pareció prudente, me pareció correcto tocar este tema en base bíblica y base histórica, sobre si realmente Cristo fundó una iglesia, y en este caso una iglesia católica. ¿Por qué tocamos estos temas? Bueno, porque básicamente esta pregunta o esta interrogante la tienen muchos cristianos, tanto cristianos evangélicos como católicos, o personas inconversas que no son creyentes aún. Y es válido esa pregunta. Pero realmente es cierto que Cristo fundó una iglesia, congregación, una institución llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Porque si realmente nosotros tenemos que entender antes que primero que nada la Iglesia Católica se diferencia de todas las iglesias, incluso religiones, incluso de la Iglesia Ortodoxa, que es un cisma también de la Iglesia Católica.
Se diferencia por dos cosas principalmente, que no la tienen la mayoría de iglesias cristianas evangélicas, no la tienen. Se podría decir que el 99% no la tienen. ¿Y qué es? El primado del obispo de Roma es uno. Y lo segundo es la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa no se equivoca en materia de fe. Ahora, que el Papa no se equivoca. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios y en la Biblia si esto es cierto. Uno, si realmente existió en la Biblia una persona de autoridad absoluta durante todo el tiempo de los apóstoles. Y si realmente esa persona era infalible. Vamos a ver si esta doctrina es correcta. Y si esa característica que ha tenido esa iglesia ha permanecido durante el tiempo. Vamos al punto número 1, que es el primado, la autoridad absoluta de un hombre sobre la iglesia que fundó Jesucristo. Y para eso nos vamos a ir al libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pedro, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entendamos algo, que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Es una iglesia extremadamente... Y el contexto en el que lo habla es eso, lo que le dice es antes de decirle que ustedes tienen dones espirituales como no hay otro lugar. Ustedes tienen los dones del Espíritu Santo, Dios se manifiesta grandemente en esta iglesia. Ahora, pero lo que les dice es que algunos decían, yo soy de Pedro, o de Cefas, que es Pedro. Otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo. Ahora, lo que nos plantean nuestros amigos católicos o algunos defensores de la fe católica nos dicen que no, ellos estaban viendo, ellos estaban diciendo que yo voy con Apolo, yo voy con Pedro, en cuestiones de fe, o sea, que habían creído en Apolo o en Cefas o en Pablo. Pero si nos damos cuenta, la iglesia de Corintios no estaba hablando de eso, sino que la iglesia de Corintios estaba hablando de liderazgo. Estaba hablando de que ¿quién te predicó a ti? ¿Quién te bautizó a ti? Entonces yo le debo obediencia a Pablo. Y otro decía, yo le debo obediencia a Apolo. Eso lo dice más adelante. Pablo dice, yo gracias a Dios no bauticé a nadie de ustedes, solo a algunos, para que no puedan decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Y entendamos que eso mismo es lo que los cristianos evangélicos hacemos. Nosotros no decimos como es doctrina en la Iglesia Católica, que todo católico debe tener comunión con el obispo de Roma, que es el Papa. Pero sin embargo las escrituras nos dicen que no es necesario eso. Que el único con el que tenemos que tener comunión es con Cristo. Porque Él no dice, ¿acaso alguno de nosotros murió por ustedes? No, sino Jesucristo lo hizo. Él lo hizo. Y entonces, ¿cómo es que se hace doctrina que tengamos que tener comunión con una persona en específico? Y si no se tiene comunión con esa persona en específico, no eres un católico. No eres, así de simple. Eso es doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ver si realmente tenía autoridad. Es decir, si realmente él tenía que hablar en cuestiones de conflicto, él era el que ponía la palabra y decía y se cumplía. Vamos a ver si eso es cierto. Para eso nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19. La palabra de Dios dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles y se convierten a Dios. Eso lo dijo Jacobo. ¿En qué contexto lo dice Jacobo? Tenemos que tener en claro el contexto en el que lo dice. El contexto en el que lo dice es básicamente en el concilio de Jerusalén. Ustedes pueden leer, antes se estaba discutiendo al respecto de
de cómo vamos a hacer con los gentiles, si lo vamos a judaizar o no, o sea, temas de fe. Y ahora, Jacobo dice, juzgo yo, que no se inquieten los gentiles. ¿Qué quiere decir que el apóstol, que ese ministro de Jesucristo haya dicho, juzgo yo? Autoridad. Quiere decir autoridad. O sea, no dijo, esto, vamos a ver quién vota la mayoría, si la mayoría vota, entonces se hace dogma o se hace doctrina, porque esos son los concilios católicos. Los concilios católicos son hechos a base de votación, nunca de la palabra de Dios. O bueno, se dice que es conforme a la palabra de Dios, pero básicamente lo que prima ahí es la votación. Si la mayoría vota por este nuevo dogma, se hace, se cumple, punto, tal cual, porque creen que la mayoría no se equivoca. Y ahora ahí vemos a Jacobo, una sola persona, un solo apóstol que decía, juzgo yo. Vemos que tenía autoridad y adivinen qué, en ese concilio también estaba el apóstol Pedro. Y para ese entonces ya había muerto nuestro Señor Jesucristo y estaban los apóstoles. Ahora, ¿acaso el día de hoy, si el Papa está presente en algo, ¿acaso no tendría que él tener la primera palabra? ¿Cómo es posible que alguien diga juzgo yo delante de él y él no se atreva a decir nada? Porque sabía que tenían autoridad al mismo modo que él. Sabían. El apóstol Pedro sabía eso. Ahora, veamos, tengamos en claro que algo que también dicen nuestros amigos católicos es que Pedro le dio la llave, Jesús le dio la llave a Pedro, y en fin, y así se fue, eso fue una orden explícita que él le dio el primado, la autoridad máxima. Pero vemos que la palabra de Dios no nos enseña eso. Y así que por eso es que cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él se estaba diciendo a él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la declaración que Pedro había hecho, que él es el Hijo del Dios vivo. Porque si en la palabra de Dios se dice algo, y si uno quiere interpretarlo de un modo, tiene que tener contexto después, y tiene que cumplirse lo que supuestamente creen que Jesús le dijo a Pedro, o sea, que lo iba a dejar como autoridad máxima. Pero vemos que en la palabra de Dios no pasa esto, no pasa. Y Pedro no dice, no, si a mí Cristo me dejó como autoridad máxima, así que yo digo esto, yo juzgo esto. Pedro no dijo en ningún momento eso. Jacobo habló y juzgó. Ahora, al respecto de la infalibilidad papal, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y para eso nos vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Tengamos claro que yo les animo y les pido de corazón que lean la palabra de Dios y vean el contexto en el que se lo dice. Ahí había una discusión también, porque Pablo, el apóstol de los gentiles, había visto a Pedro que judaizaba. ¿Qué significa judaizar? Que daba costumbres del pueblo judío a los gentiles, es decir, a los que no eran israelitas, a los que no eran judíos. Y Pablo los reprende delante de todos y le dice: no hagas eso, ¿no? Cuando ustedes leen los versículos posteriores, él le dice eso, que no hagas eso. Si ni nosotros mismos podemos con la ley, ¿cómo tú obligas a judaizar a los demás, a los gentiles? Y le dejó en claro, le puso doctrina, lo plasmó y le dijo: lo que tú estás haciendo es incorrecto. Ahora, ¿Pedro se equivocó ahí? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. Sean sinceros con ustedes. ¿Pedro se equivocó al hacer eso? Claro que sí. Se equivocó.
Porque Pablo lo reprende. Si no, no habría por qué reprender a alguien que no se está equivocando. Lo reprende. Ahora, ¿eso es infalibilidad? Si el mismo apóstol Pedro se equivocó, ¿cómo pueden venir a poner una doctrina de infalibilidad? ¿Cómo es posible eso? Ahora, ya hemos visto algunos versículos en donde se deja en claro que no pasaba como creen al interpretar el versículo de sobre esta roca edificaré mi iglesia. No pasa eso. No pasa eso. No existe autoridad suprema de ninguna manera del apóstol Pedro. O sea, no negamos, y la Biblia no niega que el apóstol Pedro fue un gran líder. Fue el primer gran líder de la iglesia de Cristo. Eso sí es innegable. Eso es innegable. Porque el libro de Hechos, del capítulo 1 al versículo 5, al versículo 15, un poco menos, habla de gran manera de lo que hizo Pedro. Y después del 15 a todo al final, de lo que hizo el apóstol Pablo. Pero no negamos eso. Claro que no. Fue un gran líder, un gran siervo de Dios, un gran apóstol, un gran evangelizador. Pero ahora, lo que sí nos dice la Biblia es de la autoridad suprema, de la autoridad máxima que tenía Pedro. Como si es doctrina en la Iglesia Católica. Eso sí es doctrina en su iglesia. Y si tú no crees en eso, entonces automáticamente ya dejas de ser católico. Eso te dice la iglesia. Ahora, ¿qué te dice la Biblia? La Biblia te dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que se pueda ser salvo. La Biblia nos dice que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre os será hecho. La Biblia nos dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Esa es la iglesia, la congregación de los santos, de los que han creído en Jesús, en su nombre. Esa es la iglesia. Ahora, algo que a tener en cuenta es cuando Felipe, un diácono que se vuelve evangelista, le predica al etíope, al eunuco etíope. Eso está en la palabra de Dios. Ahí voy a dejar el versículo porque es una historia, es un contexto, pero les voy a dejar los versículos. Cuando le predica a él, un diácono, no un apóstol, sino un diácono, ordenado diácono, lo bautiza al etíope, lo bautiza y lo deja irse a Etiopía. ¿Y qué es lo que hace este etíope? Lógicamente, va a predicar el evangelio, va a dar las buenas nuevas. Y gracias a él, el norte, el centro de África se esparce el evangelio. Ahora, ahí no fue Pedro, no fue ningún apóstol, pero sin embargo había iglesia ahí. Ahora, ¿acaso esa iglesia no era salvo por no estar en comunión con Pedro? Claro que no. Dios sabía perfectamente que el etíope iba a Etiopía, a África. Sabía perfectamente. Y le mandó que le predique, Felipe le predique a ese etíope. Porque entendía, porque lo más importante es la palabra de Dios, que uno conozca el evangelio. No que esté en comunión con una persona en específico, ni mucho menos. No. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos que no pasa en la Iglesia Católica. Ahora, la historia, desde el punto de vista secular, desde el punto de vista ateo, llega a un consenso de que la Iglesia Católica se funda en el 325, que es en el Concilio de Nicea, comandado por Constantino, el emperador Constantino. Él fue el que convocó ese concilio, convocó a todos los obispos. Y se crea a partir de ahí la Iglesia Católica. La iglesia Católica, Apostólica y bueno, la romana. Pero ahora, no hay documentos históricos o algo que avale verídicamente de manera contundente de que Pedro dejó sucesión, tal cual se entiende, no sucesión entre discípulos, porque ellos sí imponían las manos y dejaban, pero no deja, como dicen los católicos, una sucesión
apostólica, o sea, una sucesión de puesto, de jerarquía, de primado, de darle un primado a una persona, a otra persona específica. La palabra de Dios nos menciona que Pedro se va sin decir a dónde se iba. Ahí también les voy a dejar ese versículo donde el apóstol Pedro se va. No dice a dónde se va, uno se especula que fue a Roma, en fin, no se sabe. Pero se va. Y la palabra de Dios no nos dice nada que le transfirió su primado a otra persona. Eso no está en la Biblia. Eso no dice en la palabra de Dios. Y eso que estos escritos se escribieron después que muere el apóstol Pedro, años después que muere el apóstol Pedro. ¿Acaso no sería lo más lógico que su primado, si es que existe un primado, si tuviese existido, que se lo pase al apóstol Juan o otro apóstol que estaba junto con Jesús? Pero no vemos nada de eso en la palabra de Dios. Eso no está. Lo único que, bueno, ustedes cuando les dan una de esas listas de papas que a través de la historia que se han sucedido eso, es una lista católica. No es una lista avalada por un historiador judío, por un historiador romano, no. Son cánones católicos propios. Y claro, si yo con el imperio más poderoso que se conocía en ese entonces, el imperio más poderoso del mundo, ¿acaso no me era fácil crear todos esos tipos de canon, de historicidad propia mía, o sea, en este caso de la iglesia católica? Porque tenía el poder suficiente para hacerlo ellos, lo tenían. Pero de ahí a un historiador externo que no tenga nada que ver, un romano, un griego, fuentes fidedignas, un judío, no escriben nada de una transferencia del obispado de Pedro a otra persona. No, porque ese hecho tan importante es un hecho muy importante que debería estar registrado en la historia, o si no en la propia palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no nos dice nada de eso. Es más, la palabra de Dios, como ya lo demostré, contradice las doctrinas que da la Iglesia Católica. Como una iglesia que supuestamente lo funda nuestro Señor Jesucristo puede ser contradecida a ella misma? No lo puede hacer. La infalibilidad, demostrado que no, que se equivoca, está demostradísimo. Un papa condenaba a alguien, a una persona por bruja, otro papa después la declara santa. Un papa decía que el matrimonio civil es válido, otro papa después decía que el matrimonio civil ya no es válido. ¿Qué infalibilidad es esa? No hay infalibilidad en eso. Ahora, y por eso ustedes, mis hermanos cristianos, o mis hermanos cristianos evangélicos, tengamos presente eso. Y bueno, yo creo que esto es ya motivo de otro video, en que siempre existió un remanente que se mantuvo fiel al Señor. Siempre existió ese remanente. Ahora, desde el primer siglo, segundo, tercer, cuarto siglo, hasta la Reforma y después, siempre existió ese remanente que le fue fiel a Dios. O sea, no quiere decir que no haya habido iglesia desde que Constantino convoca a todos los obispos y hasta el 1500. No quiere decir que no haya habido iglesia. Incluso, yo no pienso en ninguna manera, y ningún cristiano evangélico que entienda la palabra de Dios piensa que en ese tiempo todos los católicos se perdían, todos los católicos iban directo al infierno. No, claro que no. Seguramente habían buenos católicos, seguramente habían católicos que querían servir a Dios con todo su corazón, y entonces y se salvaron, porque no hacían lo que estaba contrario a la Biblia, no lo hacían. Pero ¿por qué entonces yo predico eso? ¿Por qué yo predico esto? ¿Por qué yo hago estos videos? Porque precisamente ahora, en la realidad en la que estoy, bueno, y no es muy diferente a las realidades anteriores, hay demasiadas doctrinas erróneas que llevan a las personas al infierno. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mismo lo dijo. Lo peor de ustedes es que
se ponen en la puerta y no. Y lo peor no es que ustedes no entren, sino que ustedes no dejan entrar a otros, es decir, al reino de los cielos. Por eso, si tu amigo católico, yo en lo particular tengo un familiar muy cercano a mí que es católico, y así que yo no tengo nada en contra de los católicos, tengo amigos católicos, los amo con todo mi corazón, pero es mi responsabilidad no solo predicarles a ellos, sino también a muchos otros que puedo conocer por las redes sociales, o que puede llegar este mensaje por las redes sociales. Mi responsabilidad es eso, predicarles el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio lo más pegado posible a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que lo que yo digo, y si otros no creen como yo, entonces son herejes o no se van a salvar, no, ni mucho menos. Porque eso ya lo explicamos en el primer video. La salvación no es por nosotros, sino es conforme a su palabra de Dios. Es Jesucristo la salvación. Yo creo que voy a dejarlo acá el video, porque tendría algunos datos también, pero me parece que es demasiado extender demasiado el tema. Yo sé que es un tema muy importante y que si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, haremos videos más largos, con una mejor temática. Poco a poco nos iremos acoplando al estilo de las grabaciones y esto, en fin. Y vamos a hacerlo más largo y en fin, más manejable, más dinámico. Pero hasta ahora yo quiero dejarlo ahí. Y quiero dejar en claro algo. Que no hay base histórica, que desde el año 325, que es cuando sale el concilio de Nicea, para abajo, o sea, para el año 0, no, para el año de los primeros apóstoles, de los apóstoles de Jesucristo, no hay indicio de que haya existido esto. Como lo es el primado de una persona absoluta. No hay base histórica para decir eso. Segundo, la infalibilidad de esa persona absoluta, si es que le existiese. No hay prueba histórica. Y miren, no quiero hacer retos ni mucho menos, pero si ustedes tienen esa prueba histórica, si ustedes tienen, no una prueba de la Iglesia Católica, tal cual, sino una prueba histórica externa a la Iglesia Católica, de historiadores particulares, muy apartes, ajenos siquiera a la creencia católica, historiadores ateos, historiadores escépticos. Si ustedes tienen esa prueba de que nos habla de un primado, de que una persona absoluta mandaba antes de que se crease la Iglesia Católica en el 325 para abajo, si ustedes la tienen, los animo a que dejen los links o dejen los screenshots de la fuente de donde sacan y nos dejan a nosotros, ¿no? Me hagan saber a mí también, pero yo sé que no hay esas fuentes. Lo que sí hay es cartas de los primeros cristianos, cartas que dejaban en claro que no había tal primado. Por ejemplo, Cipriano de Cartago, que es uno de los, se dice, padres de la Iglesia. Muchas personas que siguieron el cristianismo fueron del siglo II, el año 250, 300. Por ejemplo, Cipriano de Cartago nos dice: nadie, en efecto, de nosotros ha sido constituido obispo de los obispos, ni puede obligar con tiranía poder a sus colegas a una necesaria obediencia. Esto es en el siglo III. Un padre de la Iglesia dijo eso. Y también tenemos a otro padre de la Iglesia, que es Ignacio de Antioquía. Escribe a los romanos y les dice: al que tiene la presidencia en Roma, le dice. O sea, le está diciendo al que tiene la presidencia en Roma, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes. Y bueno, en fin, es una carta que básicamente empieza a hablar, a saludar a los hermanos en Roma, pero él nos dice claramente: al que tiene la presidencia en Roma. O sea, había una persona que tenía la presidencia en Roma, otro que tenía la presidencia en Antioquía, etc. No dice al sumo pontífice, no dice al obispo de obispos, no dice nada de eso. Son cartas de padres de la Iglesia. Yo los animo en el amor del Señor que averigüen quiénes son padres de la Iglesia,
quiénes son los padres de la iglesia y van a ver estas cartas. Estas declaraciones que yo les he dicho, ahorita lo van a constatar ustedes mismos. Y bueno, con esto por delante, mis amigos cristianos evangélicos, entendamos que siempre ha existido ese remanente, esa persona que no han doblado sus rodillas hacia los ídolos, que no han doblado sus rodillas hacia creencias hechas por hombres. Siempre ha existido ese remanente. Y puede haberlo habido y lo ha habido desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. De repente no tan de manera universal, tremenda, pero siempre ha habido ese pueblo fiel. Así que nosotros, confiados en el amor de Jesucristo, que nosotros no venimos de ninguna persona, venimos de Cristo. Venimos de la palabra que Dios dejó hacia un poco menos de 2000 años. Él nos dejó su palabra. ¿Qué mejor convicción, qué mejor seguridad de que soy iglesia de Cristo si cumplo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mal hago a alguien? ¿Qué mal hacemos a alguien los cristianos evangélicos al querer creer lo que dice la palabra de Dios al 100%? Nada, ningún mal, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y bueno, ahora sí, amigos, a ustedes, en general a cada uno de ustedes, a mis amigos católicos, mis amigos de otras denominaciones, de otras congregaciones cristianas, evangélicas, yo no quiero decir en ninguna manera, por favor, que no se malentiendan que los cristianos evangélicos son perfectos. De alguna manera tratar de insinuarlo, no. Ni por acá se me pasaría eso, ni por acá, ni por acá. Tenemos errores. Caemos en pecado. Hay puntos doctrinales entre nosotros que también están ahí, estamos ahí conversando, se quieren llegar a diálogos, pero nuestra doctrina no se diferencia tanto una de otra. Por ejemplo, algunos, un ejemplo, ¿no? Algunos ven como usar falda o usar pantalón, temas doctrinales, pero en fin, o sea, nadie condena al que usa pantalón, dice se va al infierno frente, no. Nadie dice eso, sino que son normas de la iglesia que te digan, ¿no? Que lo más prudente, lo más sensato, lo más decoroso es usar falda, pero y así, son temas doctrinales de ese tipo. Ahora, pero con respecto a lo que estoy hablando, a lo que he tocado en los otros videos, no son temas así, en lo más mínimo, son temas de mucho cuidado, que te pueden llevar a la salvación o a la condenación eterna. Es por eso que hago estos videos, amigos. Y sobre todo, en el final de cada video, siempre el mensaje está en que Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Pidámosle a Jesucristo de frente, o sea, pongámonos a orar en nuestro cuarto, pongámonos a orar en la calle cuando estamos trabajando y pidámosle a Dios en el nombre de Jesús, como Dios nos enseñó a orar. En el nombre de Jesús siempre pídanle a Él y se les va a ser hecho, si es conforme a la voluntad de Dios. También la palabra de Dios nos dice, ustedes piden y no se os da. ¿Por qué no se os da? Porque piden conforme a sus placeres. O sea, por ejemplo, yo digo, dice, piden y se los va a dar. Cualquier cosa. Entonces voy a pedir, a ver, Dios, dame una casa, una super casa, dame un carro, dame prosperidad económica, en fin. Pero veamos si esa petición no es por un hecho de avaricia, por un hecho de querer sobresalir sobre los demás. No estoy diciendo que Dios no te pueda dar una casa, que Dios no te pueda dar un auto tal vez, pero conforme a su voluntad. Tú dile, si esto crees prudente para mí, si va a ser bueno para mi vida, entonces dámelo. Pero si me va a alejar de ti de alguna manera, siquiera de algún modo, entonces no me lo deas. Esa es la manera correcta de pedirle a Dios, conforme a su voluntad. Así que, mis amigos, les invito a nuestro canal de YouTube también. Se llama Cristiano Defensor de la Fe. Ahí escriben Cristiano Defensor de la Fe, Historia de la Iglesia, y a nuestra página de Facebook, Defensor de la Fe también. Ahí van a salir los nombres, después de esto van a salir los nombres, o de repente acá lo vamos a poner los nombres.
Les invito ahí para que vean también a través de internet, a través de YouTube. Y vamos a seguir subiendo este tipo de videos, no temas tanto, o sea, enfocándonos más en esto o en aquello, sino vamos a tomar temas generales. Vamos a hablar también de cómo es que los propios cristianos evangélicos llegamos al punto de idolatrar a personas. O sea, es lo que nosotros condenamos tanto, demasiado, pero nosotros llegamos a hacer eso también. O sea, llegamos a hacer eso. Nadie se está exento de eso. A idolatrar incluso el dinero. Y entendamos algo, que idolatrar no es, o sea, ¿quién dice dinero? Tú eres mi Dios, yo me postro ante ti y te pido. Nadie hace eso. Pero la palabra de Dios nos dice que sí se puede llegar a idolatrar al dinero. ¿Cómo es? Dándole un lugar por encima que Dios. Cuando nosotros hacemos eso, es idolatría. Estamos idolatrando al dinero. Y no pensamos que es Dios, ojo, el dinero, ¿eh? Pero le damos por encima a Dios. A eso se llama idolatría. Bueno, mis amigos en general, a cada uno de ustedes ha sido un agrado haberme dirigido con estos mensajes. Y bueno, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, nos veremos en los próximos videos. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y bendiga a cada uno de su familia y de sus amigos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao. Nos vemos.